Soy Maga Díaz, actriz, periodista, y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Salta de Una, es un gusto poderte tener aquí. Bueno, ¿cómo andas? Bien, aquí estamos, todos viviendo lo mismo, intentando mantener el optimismo, la esperanza, mantenernos ocupados y sobre todo cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Espero que ustedes también por allá, dentro de todo lo que cabe, estén bien. Así es, así es. Bueno, sí, todo el mundo y con una conexión bastante complicada de internet en el mundo, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, Alejandra, es un gusto tenerte aquí en Salta de Una porque es un podcast donde siempre entrevistamos a mujeres que admiramos, mujeres venezolanas que, bueno, realmente se han reinventado, ya han sobrellevado muchísimos obstáculos y pues bueno, teníamos que entrevistarte a ti para las personas que nos están viendo y escuchando y bueno, quieren saber de Alejandra, que es periodista venezolana, presentadora de noticias en CNN. Hace muchísimo tiempo, creo, viniste para acá, para Venezuela y yo le producí a César Miguel Rondón, nos conocimos. Ah, claro, 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 claro. y bueno, fue súper, súper chévere la experiencia. Y pues bueno, tenía que entrevistarte aquí en Salta de Una porque sé que, bueno, la historia tuya, aunque todavía eres burda chama, tengo que decir esto, y voy a decir burda chama porque esto es una frase súper venezolana. Tenía Sí, que él lo es. entrevistarte aquí. Sí, y bueno, eso es chéverísimo porque muchas mujeres que ven el podcast, bueno, todo el mundo, pero son, o sea, es un role model a seguir porque, bueno, es una inspiración. Todavía eres una chama, pero has logrado muchísimas cosas dentro del periodismo que, bueno, dejan mucho, mucho, mucho que decir y quiero que nos cuentes un poquito de esos saltos. Por ejemplo, también para dar como una introducción súper breve pues bueno, has ganado premios Emmy por tu trabajo, has tenido la cobertura de noticias muy importantes y sabemos que, bueno, estuviste aquí en Venezuela en todo lo que fue este hecho, esta tragedia en el estado Vargas. Eres de La Guaira, tienes ese sabor de playa. Costeña, caribeña. Me gusta Claro el que calor. sí. ¿A quién no? A mí también. Y pues bueno, realmente estoy segura que debes tener muchísimos saltos para ti que has logrado. Y primero, bueno, no sé, preguntarte realmente qué significa para ti un salto, atreverte a hacer algo que has querido por mucho tiempo. Un salto a mí me recuerda una frase con la que crecí, que era de mi mamá. Cada vez que estábamos, uno intentaba lograr un sueño o tenía una meta, que siempre me decía, hija, cada meta es un paso y cada paso es una meta. Así que para mí un salto es precisamente eso, lograr un sueño que lo más probable es que te lleve a otro. Cada salto requiere constancia, cada salto requiere bastante trabajo y bueno, sobre todo tener la creencia y la esperanza de que tú eres capaz de saltar, que creo que tal vez eso es lo más importante para lograrlo, ¿no? Total, total. Y bueno, que una recomendación de parte de tu mamá, porque siempre a veces queremos muchas, muchas cosas o muchas metas, pero paso a paso creo que se llega más lejos. Sí, definitivamente. Y si lo vas pensando, vas diversificando, quizás las metas y los sueños no te abruman tanto, sino pensando meta por meta. Claro. Bueno, al principio te comentaba lo de que eres de La Guaira, de Ujú. Caracas, de Venezuela. Bueno, porque quizás muchas personas no lo saben y generalmente pregunto a las entrevistadas cuál ha sido ya su salto, pero es que nada más el hecho de haber pasado por todo eso, creo que es como un salto que muy importante en tu vida. No sé si habrá cambiado la percepción que tenías de lo que querías hacer en ese momento. Era muy pequeña cuando ocurrió, tenía 12 años, así que no tenía un perfil claro, quizás sueños, cosas que me gustaban, que pensaba que podía hacer, pero dentro de la niñez y la inocencia era difícil saber que realmente cuál iba a ser mi camino. Sí, Claro. creo que me formó a ser quien soy hoy en día, porque sin ese hecho, bueno, primero no viviría en Estados Unidos, no hubiese estudiado aquí, no me hubiesen llegado las oportunidades que el trabajo y la vida me han traído aquí en Estados Unidos, pero el salto geográfico definitivamente ha hecho que yo sea la persona que soy hoy en día. Estoy segura Claro.
que hubiese hecho algo totalmente diferente si me quedaba en Venezuela o obviamente si no hubiese pasado lo de Vargas. Claro, claro, total. Bueno, pero supiste aprovechar la verdad, la oportunidad que te planteó la vida, de cierta manera. Sí, sí, ¿Hay, sí, claro, claro que sí. hay algún salto o algún punto de quiebre que realmente siempre son buenos, porque así sea que no nos gusten mucho, siempre nos llevan a algo mejor, que te ha marcado a ti tu vida o que tú has dicho, bueno, no me imaginé que me iba a atrever a eso o que iba a lanzarme a eso? Bueno, el primero era ser inmigrante, como el que acabas de mencionar de Venezuela a Estados Unidos, que aunque haya sido muy pequeña, nunca me imaginé como una persona que no era de ese país. Yo recuerdo ver la migración venezolana de unos ojos totalmente diferentes de cómo hoy en día veo la migración, y ser parte de la minoría te transforma por completo. Claro, Otro cambio importante para mí, sin lugar a dudas, fue el comienzo de trabajar en noticieros locales, antes de trabajar en una sala de redacción y trabajar en un noticiero local que fue en la ciudad de Miami. Hace aproximadamente 12 o 13 años trabajaba en un programa de radio y ok, era, además de locutora, hacía doblajes de voz y de comercial. qué chévere. Que ese cambio de audio a video, la parte audiovisual, obviamente fue un cambio completo, un salto gigantesco en mi vida que afortunadamente me fue muy bien, pero creo que al momento me dio miedo, ¿no? Como le puede dar a cualquier persona, pero Claro. gracias a la juventud siempre tuve la osadía de probar cosas nuevas. Total, bueno, para las personas que están en el medio, saben que yo siempre he admirado demasiado a las periodistas que están en cámara todos los días porque no es fácil. Además que siempre uno dice de cómo les da chance a arreglarse todos los días, estar de punto Y en a las blanco, 6 de la más mañana es todo lo que tienen complejo. que decir. Bueno, sabes que recientemente vi The Morning Show, esta serie Oh, maravillosa por en supuesto. Apple. Es buenísima saber y entender esa adrenalina ahí que les pasa a los anclas, ¿no? Del noticiero. Ay, por cierto, Es muy similar ajá. a lo que uno quizás ve a diario en su vida. Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en un noticiero matutino, de una u otra forma, se siente representado en ese programa. Total. ¿Y hay algún, por ejemplo, algún saltico o saltico, lo digo por cariño, porque no por lo fácil, dentro de eso, de esa dinámica de levantarse temprano, estar a tiempo, tener el contenido como que súper organizado, que tú has dicho, bueno, me voy a lanzar este salto creativo aquí como periodista? El salto quizás que hice después de estar en la mañana fue otro laboral dentro de CNN cuando me surgió la oportunidad de presentar Destinos, que era el programa de viajes, Sí, y barajear los dos al bello. mismo tiempo es complejo. También era muy relajante y muy gratificante porque me quitaba un poquito, ¿no? De esa rutina de estar despertándome a las 3:30 de la mañana, de viajar a América Latina. Entonces ese salto y esa dualidad de seriedad y también al mismo tiempo de un programa de entretenimiento era algo complejo, pero que en estos momentos aún seguimos manejándolo, ¿no? Claro. Ser referente de confianza y de información para las personas que nos ven en la mañana y también un referente de entretenimiento para los que ven destino de vez en cuando, porque son más o menos dos personas diferentes. Sí, total. Bueno, y hablando un poco de esa, quizás de versatilidad que tienes, es, hablando contigo y viéndote, es como raro porque eres muy, no sé, muy madura para la edad. Y muchas chamas, quizás, aquí en Venezuela se dice chamas, o muchas mujeres, quizás de la misma edad, pues bueno, están todavía planteándose metas o están tratando, por ejemplo, en el campo periodístico de llegar a un puesto como, por ejemplo, el CNN. CNN es una cadena de noticias soñada para muchísimos periodistas, como por ejemplo, bueno, no sé, le preguntas a una actriz que te diga, bueno, quiero llegar a Hollywood, no sé, Claro, claro. cómo te sientes o quizás como ese role model para otras mujeres de la misma Es, edad, es que es tan una distinto? Es una gran responsabilidad porque como lo acabas de mencionar, sí, soy aún una chamita, tengo 32 años, pero ya llevo ¡Qué 10 en bella! CNN y hay una frase en inglés que a mí me encanta porque en cierta manera tal vez refleja un poco lo que ha sido para mí estos 10 años en muchas cosas y es una frase llamada growing pains que utilizan mucho en inglés que son entre comillas el dolor o la Sí, transformación del crecimiento y en mi caso
que me ha tocado crecer y madurar en el lado laboral y en el lado personal, en pantalla y en CNN en español, ganarme mis años de carrera, de trabajo, de experiencia, con una luz, con una cámara al frente, sin espacio o muy poco espacio para la equivocación, siempre es un miedo horrible porque ya sabes que tienes muchísimo que perder, ¿no? Entonces, quizás por eso yo a los 20 años dije, ok, ya, vamos a tener que demostrar primero que la inmadurez no tiene nexo con la edad, que hay que tomarse esta Claro, obligación en serio, que hay que hacer las cosas bien, que las cosas de los 20 años, a donde uno busque un futuro o la toma un poquito más a la ligera, no puede ser mi caso, pero es un malabareo interesante de década, de persona con la carrera también, ¿no? Pero creo que le he intentado llevar, uno obviamente como la juventud, se cometen errores en el camino, de vez en cuando me sale la edad, de vez en cuando me sale la inmadurez, pero intento a veces dentro de lo que se pueda y de vez en cuando también me sale la bebé, porque todos tenemos déficit de atención y qué se dice las cosas divertido. como cualquier otra, pero intentamos siempre aprender de los errores y sobre todo en mi caso al menos, recordarle a las personas que siempre me hacen esa mención de que puedo ser un ejemplo para muchas jóvenes o muchos jóvenes de Venezuela en cuanto a comunicación, que uno siempre sabe a dónde va a ir cuando tiene clara una meta o una dirección. Cuando uno agarra un teléfono y va a Google Maps o a donde sea y ya coloca la dirección, lo más probable es que es más rápido llegar a este lugar Claro, porque ves la ruta en vez de ir, bueno, me voy a tomar una derecha por acá, voy a girar hacia la izquierda, seguiré recto, porque cuando ya sabes a dónde vas, vas a intentar seguir todas las cosas que te lleven ahí, no te vas a distraer en el camino, ¿no? Entonces, claro. afortunadamente, creo que aprendí muy joven y descubrí muy joven lo que llamo mi propósito, mi vocación, y eso me ayudó. Creo que es una mezcla de varios factores que no pasa todos los días, pero creo que todas las personas pueden utilizar, como siempre, en cualquier caso de la vida, lo que le pasa a una otra persona como un pequeño ejemplo o como guía. Claro, me encanta que digas eso porque en verdad voy a ser súper honesta, tenía como que las preguntas exactas, pero me estoy dejando llevar por lo que me dices y hay algo que siento que quizás muchas mujeres pueden conectar, bueno, hombres también, pero las mujeres en todo este sentido de ser muy independientes, o sea, valerte por ti misma, valerte por tus talentos y pues ajá, tiene todo lo bueno y lo malo, arriesgar por lo que sabes hacer y quizás, bueno, también has tenido que hacer sacrificios, ¿no? Porque no es los mismos 32, los mismos años que tienes tú, que tiene otra chica, pero pueden tener situaciones distintas, ¿no? En otras áreas. ¿Tú qué sientes ahorita, por ejemplo, con todo esto que ha ocurrido, con, vamos a decir que es una ola, que yo creo que está muy bien con todo esto del empoderamiento femenino, que en verdad no tiene que ser femenino, es el empoderamiento de los humanos, de las personas, de sus talentos, pero eso, es un poder muy grande poderte valer por tus propios talentos y no tener que depender de alguien más, bien sea familia, pareja, lo que sea, Sí, amigos, definitivamente, y sobre todo en los medios de comunicación, porque sobre claro. todo en Latinoamérica el medio de la comunicación y cuando uno escuchaba que una mujer, que es el caso de nosotros en específico, quiere ser comunicadora o animadora, lo primero que Sí. pensaban era que había que ir al Miss Venezuela, ¿no? Ay, ¿verdad? Entonces, Horrible. uno veía el Miss Venezuela y siempre escuchaba, fulanita de tal es estudiante de comunicación social, y está bien, todos tenemos derecho a tener numerosas Claro, aspiraciones, pero lamentablemente la televisión en sí ha tenido el estigma de que primero va la parte física, ¿no? Antes que la preparación. Y siempre he pensado que no puedes estar en lo más incorrecto, porque si este fuera el total. caso, todos los ganchos fueran presentadoras, ¿no? Tú O los tienes maniquíes toda la fueran presentadoras. razón. Se requieren Claro, muchas cosas, se requiere bastante preparación, se requiere tener mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia humana, que yo creo que eso a sí, veces es lo más importante que la sí, inteligencia de empatía. libros, la empatía, para poder lograrlo. Y parte de poder lograr esas cosas y esos factores es creer en ti mismo y empoderarte, saber que es algo que tienes que hacer por ti y que nadie te va a dar. No te lo va a dar una persona, no te lo va a dar tu familia. La preparación y lo que tú quieres lograr llega por un cúmulo de sacrificios que uno hace en el camino, ¿no? Claro, totalmente. Hay algunas, dando esos saltos que a veces ha habido un salto que tú has deseado muchísimo, que has dicho, yo quisiera esto, y has ido por eso.
Bueno, trabajar en CNN para mí sí fue un salto. Creo que eso Ok, fue un gran sueño, sobre todo porque, como muy bien sabes y mencionaste, yo me fui de Venezuela a los 12 años y mi sueño siempre fue trabajar en Venezuela y cada día lo veía un poco más lejos, porque claro, obviamente la situación del país se empieza a complicar, sí, los sueños de retorno y más aún que se empiezan a cambiar los sueños porque uno crece fuera del país, ya se convierte en una persona totalmente total. diferente. Pero el hecho de poder trabajar en una cadena internacional, como es el caso de CNN, me ha permitido trabajar en Venezuela Claro, prácticamente, aunque sea sí, desde la distancia, ¿no? has conectado Y, y has ayudado también. sí, 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 sí. Y bueno, estoy segura que aún tendré tal vez otros sueños que estarán en el camino, que aún no sé si estaré lista para esos saltos, o yo creo que el tiempo lo dirá, o las oportunidades se presentarán en un futuro, pero ya veremos. Por ahora siento que cada salto que ha pasado en mi vida he sido lo suficientemente osada o quizás ignorante para intentarlo. Yo creo que a veces la ignorancia Ayuda. es muy sabia y ayuda muchísimo para atreverte a hacer cosas, ¿no? Porque Estoy no las piensas. totalmente de acuerdo. Bueno, sí, totalmente. Cuando uno no piensa mucho en las consecuencias, uno lo hace. Sí, 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 sí. Me Eso, reí porque eso es como cuando le dices a alguien, te vas a atrever a decirle a alguien que te gusta y te lo piensas mucho, no lo haces. no, no, yo me recuerdo cuando me llamaron para hacer la audición de CNN en español, tenía 22 años y todo el mundo estaba súper asustado, mi mamá estaba súper asustada, me tocó volar a Claro, qué Atlanta, emoción. y yo no me di cuenta de la magnitud de lo que era una audición como esa hasta el momento que llegué al centro de CNN, que de verdad te quedas estupefacta, es impactante. Y dije, Dios mío, bendita ignorancia, que no me di cuenta del nivel de responsabilidad y de trabajo que me va a tocar en estos momentos hacer, Me porque si lo encantó. hubiese pensado mucho, lo más probable es que haga un trabajo horrendo. Claro, claro, o sea, Me el hubiese quedado. miedo te controla total. Y, por ejemplo, cuando ya te diste cuenta que estabas ahí como en ese, tan cerquita, ¿hay alguna, bueno, referencia de alguna mujer, no tiene que ser a juro periodista, si lo es chévere, que siempre te ha gustado o inclusive durante la carrera? Puede ser. El periodismo, en el caso mío, yo he seguido a las personas que han tenido quizás una forma de relatar diferente, como soy millennial, realmente he llegado al periodismo justo cuando nosotros, entre comillas, lo estamos transformando. Entonces era Sí, complejo guiarme quizás por las personas que estaban haciendo las cosas más, acostumbrándose a los patrones quizás de la otra generación. Sin embargo, recuerdo que cuando vi a Patricia Yaniot para mí fue un momento de súper. muchísima emoción porque la veía en Venezuela, la veía cuando estaba en la universidad. Lo mismo me pasó con Glenda Umaña, cuando empecé a trabajar con ella dije las vueltas que da la vida, porque recordaba Claro, el uno la momento. veía. Sí, 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 yo recordé, por ejemplo, el momento que murió Lady Di y ella estaba dando la noticia. Sí, De último minuto yo estaba en Venezuela, también lo de la muerte del Papa Juan Pablo II. Entonces eran unos flashbacks interesantes donde decía yo, ¿cómo llegué acá? ¿No? Y ahora, bueno, en el caso del periodismo actual o de los comunicadores, me llama mucho la atención la forma que, por ejemplo, Lisa Lynn ha hecho programas de docu-noticias que son súper sí, interesantes. En el caso mío, por ejemplo, con Destinos, me encantaba la forma que hacía el programa Anthony Bourdain, en paz descanse. sí. Oprah Winfrey con el formato también de conversaciones. María Celeste Arrarás, al igual que María Elena Salinas, son mujeres también que admiraba muchísimo, o admiro Me, muchísimo, por supuesto. me encanta todas las recomendaciones que estás dando, las referencias. Y ahorita quiero preguntarte, por ejemplo, ¿qué piensas o qué le dirías a todos los periodistas venezolanos, a los chamos, vamos a decirlo así, que quizás muchos están cursando la universidad ahorita, que además no solamente le tocó toda esta situación país, sino también situación pandemia? Muchos obviamente piensan, sabes, tendré que irme o me quedo y termino y luego, o sea, son muchos caminos que mucha gente se plantea a diario aquí en Venezuela y estoy segura que también en otros países. ¿Hay algunas recomendaciones que tú le darías si se quieren lanzar, así sea trabajar en periodismo en cualquier lado del mundo? Yo creo que lo más importante es lo que dije al principio, atreverse, pero cuando te atrevas,
tener todos los mecanismos a tu favor, todas las cosas que tienes que aprender y hacer claras para no perder la oportunidad. La oportunidad te la da una vez en tu vida, a veces uno tiene la oportunidad, te toca la puerta un par de veces, pero en un momento de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo ahorita y en un momento de tanta incertidumbre como hemos vivido realmente los venezolanos en estos últimos años debido a la diáspora, nos hemos dado cuenta que en muchos de los países que hemos ido hay tanto por hacer, hay tanta cancha por Sí. lograr. Estamos en un momento, yo creo, hermoso de nuestra generación para construir cosas, para crear cosas. Y me mencionabas incluso modelos a seguir. Tal vez una de mis recomendaciones es que no tengan uno, porque cuando uno ve a alguien como inspiración, a veces empieza como que a moldearse un poco a esa Claro. persona y ese es un error. En este momento donde hay una cancha tan grande para hacer cosas nuevas y diferentes, quizás esa idea o ese conjunto de cosas que te gustan al mismo tiempo pueden ayudar a que sea algo maravilloso. Entonces, toma las ideas y las cosas que te gustan de ciertas personas, pero no sigas el patrón de una sola porque creo que la individualidad también es súper importante, sobre Sí. todo en esta carrera. Hay algo que mencionas y que me he dado cuenta que en varias respuestas va, y es que realmente, bueno, no te cuesta mucho romper el molde o no te lo piensas mucho. Y eso es súper valiente de tu parte porque muchas personas se lo piensan muchísimo y a veces se quedan como en ese estado de que se congelan. O ese, ¿sabes? Ese síndrome del impostor que dicen, no, capaz no soy capaz y seguramente han estudiado muchísimo, pero bueno. Eh, ¿Te ha sido fácil romper los moldes, por lo menos inclusive hablando de lo que estábamos viendo, los estereotipos de belleza, o de quizás no sentirte como que, bueno, no estuve en el Miss o no estuve en algo, pero voy con todo porque, sabes, he estudiado demasiado, sé qué estoy haciendo acá, pero siempre hay como factores que intervienen que uno tiene que lidiar con eso? Es difícil porque yo creo que el romper el molde, como tú lo mencionas, puede ser un problema por dos cosas. Primero, el atreverse a romper el molde siempre va a ser complicado. Cuando uno lo piensa mucho, Chévere. dices, es complejo, ¿no? Y lo segundo, a veces cuando ya eres muy atrevido y quieres romper el molde y hacer cosas diferentes, lo diferente y no ir con un patrón fijo, en muchas ocasiones también te meten problemas porque la gente no lo entiende, cuesta Sí, que te sigan, cuesta que respeten esa idea, sí. incluso tal vez es muy adelantado para tu época porque es una cuestión de generación y yo creo que a mí me ha pasado un poquito a veces de las dos, de que se me sea difícil romper el molde porque tengo que seguir un patrón, sobre todo por estar Claro. trabajando ya en algo que es tan establecido, tan normal. Yo, por ejemplo, y lo entiendo, yo no puedo romper hoy en día un molde de empezar a hacer videos de TikTok de cosas y de bailes, No. porque la gente está acostumbrada a verme de una forma un poco más Claro. clásica, más madura en las noticias, aunque yo sea, obviamente, como tú dices, alguien joven, ¿no? Entonces, es difícil, porque es saber romper el molde, pero no tampoco que se te rompa la vajilla entera. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, la verdad, déjame decirte que eres muy cool, así que lo inteligente y quizás un poco más sobrio en momentos, porque no, obviamente tú no eres, o sea, no es una etiqueta, no eres así toda tu vida, No, pues para puede ser nada. también muy cool. Y estoy segura que con esto vas a inspirar a muchas personas. Hay una última pregunta que te quiero hacer, porque siempre lo hacemos, que es que si tienes alguna canción muy específica de alguno de esos saltos, o por ejemplo, me voy a poner acá súper farandulera, por ejemplo, cuando recibiste tu primer Emmy. O sea, uno prepara esos discursos enfrente del espejo, uno se emociona porque, bueno, te lo trabajaste y es solamente, no es solamente un premio, es lo que significa con todas las personas, el equipo. ¿No tienes alguna canción que te haya como Sí, inspirado, que tú te recuerdes cuando estás así como súper baja en algún esa día? es cómico porque cuando dijiste canción era precisamente de la fecha de los Emmys. Y sí, los Emmys efectivamente son la materialización de un trabajo bien hecho y de un sueño Claro. realizado. Y en mi caso, lo tengo incluso ya, me atrevo a decirlo como superstición, desde bueno, las 5 ocasiones que he ido a Los Ángeles a la nominación del Emmy, es que al despertarme, pero lo hago Ajá. religiosamente el día de los Emmys, prendo la canción Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat.
Pero ¡Wow! cada año dije, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, y la canción me la canto completica, pero después el año siguiente dije, esto tiene que continuar, y dejaba esa misma canción, hoy puede ser un gran día, y buscaba las otras versiones en Spotify. Entonces era Me más o menos como encanta. 2 horas la misma canción en jazz, en salsa, en cumbia de distintos artistas, pero decía, no, 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 no. Vamos a creer en el poder. Yo soy una fiel creyente del poder de la atracción. Creo Total. muchísimo en el poder de la atracción. Y decía, si yo digo que esto va a ser un gran día, me lo voy a plantear así, voy a hacer exactamente todo lo que yo hago cuando gano, a mí me va a pasar. Entonces, como no he perdido en los últimos 4 años, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Vamos a Y seguir aprender esa escuchando la canción. canción. Claro, A claro ver, que sí. te la pongo si quieres. A ver, pónmela pues. Realmente, bueno, creo que es un buen ritual. Todo el mundo tiene como esos rituales que lo ayudan a salir adelante. Sí. ¿Se oye? Sí. Esta es la primera, con esta empieza. Te imagino ahí bailando en el hotel. En el hotel, mientras me maquillo, mientras como, Está y muy lo sigo bien. pensando hasta que ya obviamente llego a la progresión. Pero cada vez que quiero que algo bueno pase este día, digo, voy a despertarme escuchando una canción positiva. ¿Qué es eso? Qué bella, me encanta. Mira, Alejandra, de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo un ratico. Eres muy inspiradora para todas las personas que nos ven aquí en Salta de Una, no solamente como periodista, sino también como mujer. Sé que tenía muchas cosas que quería conversar, sé que eres embajadora también de las Naciones Unidas, pero que bueno, tienes como una palestra muy importante y poderosa para poder comunicar. Y pues bueno, nada, me encanta que seas venezolana. Tan bella, muchas gracias. A mí también me encanta ser venezolana y tener compatriotas como tú. Creo que el Gracias. periodismo es un ADN del venezolano, creo que somos comunicadores nativos, por eso dicen que hablamos tanto más que otras Demasiado. personas, pero bueno, no nos va mal. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a Salta de Una. Gracias, mi corazón, gracias por la invitación, un abrazo enorme a todos.